Bien, pues vamos a escudriñar esta segunda sección del capítulo número 6, que también será otro milagro y el Espíritu Santo nos habla en esta noche. Diario de un discípulo es el día número 30, que lleva por título Todos a bordo. Y vamos a darle lectura a Juan capítulo 6, versículos del 16 al 21, que dice de la siguiente manera: Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vinieron a Jesús que andaba sobre el mar, y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: Yo soy, no temáis. Y ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban, todos a bordo. Para complemento de este relato estaremos citando algunos fragmentos tanto de Mateo como de Marcos, porque son los otros dos que también redactan esta parte. Lucas no lo hace. Lo primero que hay que decir, hermano, es que este hecho extraordinario del Señor Jesús no es ninguna figura o no es ninguna ilustración, sino que es un suceso que ocurre de forma literal. El Señor Jesús, contra naturaleza, caminó sobre el mar. Así que esto que acabamos de leer contará con un gran contenido y con una gran riqueza espiritual. Primeramente, hermano, Dios, quien creó todo lo que existe, incluido todo lo que compone la naturaleza. Dios creó absolutamente todo, y también lo que nosotros conocemos como naturaleza: las montañas, el viento, las nubes, los mares, los ríos, todo eso que tiene que ver con la naturaleza, el Señor lo creó. Y no solamente lo creó, sino que tiene un evidente poder y tiene un dominio, Dios Padre, sobre lo creado. Dentro de la palabra nosotros veremos constantemente desde el principio con la creación esto, que el Señor ordena y domina sobre la naturaleza. Podemos ver cómo abre el mar Rojo, abre el río Jordán, cómo le dice al sol por medio de Josué que se detenga, cómo le dice y cómo se manifiesta ante Elías cuando estaba deprimido en la cueva, de 4 maneras posibles diferentes, que tiene que ver todo con la naturaleza. Esto es Dios Padre. Mira cómo lo entendió Job, aquel hombre. Vea su libro, Job capítulo 9, versículo número 8. ¿Llegaste? Y la palabra del Señor dice así. Job dice: Él solo extendió los cielos. Está hablando de Dios. Él solo lo hizo. Y dice también que anda sobre las olas del mar. Está hablando de Dios Padre. Lo que les relaté del Antiguo Testamento es un dominio de Dios Padre. Pero también el Padre otorga en la misma medida, con la misma autoridad y con el mismo dominio al Hijo todo sobre lo físico, todo sobre la naturaleza. Le es dado parte de su poder, parte de la gloria que manifiesta el Hijo, es también sobre lo físico. Cualquiera de nosotros que alguna vez haya estado dentro o cerca de cualquier cuerpo de agua sabrá que es un espacio realmente imponente, que es un espacio de cuidado, que es un espacio de respeto. Mira, un río lo es, hermano. Un río es de cuidado. Tú estás frente a un río y aunque sea el cauce más moderado, tú sabes que hay que tener cuidado. Si no, te preguntas por qué tantos migrantes, tanto mexicanos como centroamericanos, mueren ahogados al intentar cruzar el río Bravo. Porque no es cosa sencilla. El mar, aunque sea la orilla, es fuerte el mar. El oleaje es fuerte. Así que nadie que no sepa nadar no debe meterse a ese tipo de cuerpos de agua. Todos los escenarios y todos los recursos
que Dios ocupa para obrar son importantes. Ya vimos que ya multiplicó el pan en una montaña y ahora sucede que ocupará el agua. Y así sucesivamente, ocupará todo. Así que tú no desprecies ningún lugar. Este lugar es feo, el camión viene lleno, mi casa ahora no lavé los trastes. No importa, todos los lugares son importantes y Dios puede hacer algo en ellos. No olvidemos, hermano, que esta historia que se ha estado veniendo desarrollando ocurre en el mar de Galilea o en el mar de Tiberias, al norte, al noreste del país. No olvides en dónde. Pero antes tenemos que aclarar una pequeña cosa. Por sus características, hermano, en sí no es un mar. Lo que Juan está escribiendo como un mar, hasta en 3 ocasiones, no es un mar en sí. Yo descubrí que de los 4 evangelistas, Lucas es el más geógrafo de todos. Y ahora me cae un poco mejor. Porque es el único que nombra esta misma zona no como mar. Mateo lo menciona como mar, Marcos lo menciona como mar, Juan lo menciona como mar, pero el único que lo menciona como un lago, porque verdaderamente es un lago, es Lucas. Así que cuando lleguemos al cielo lo voy a abrazar, lo voy a felicitar, le voy a decir, bien hecho, muchacho. Nada más que Lucas lo llama como el lago de Genesaret, pero es exactamente lo mismo. Cuando Cristo llama a Pedro la primera vez, que le dijo, ¿por qué no tiras tus redes hacia el otro lado? Allí es cuando Lucas escribe, y estábamos en el lago de Genesaret. Es el mismo lugar aquí donde estamos leyendo. ¿Por qué es un lago y no es un mar? Porque se encuentra rodeado de tierra firme, para empezar. Si tú en casa tienes una buena Biblia y tienes el mapa de Israel, te darás cuenta que el cuerpo de agua está rodeado de tierra, y eso no puede ser un mar. Segunda cosa, ese mar o ese lago es agua dulce, y un mar no es agua dulce. Otra cosa, este lago se encontrará, fíjate lo impresionante que es, todo esto que te voy a decir es importante para entender la historia. Este lago se encuentra a 200 metros debajo del nivel del mar. ¿Sí? O sea, así. Tiene una ondulación. Su punto más profundo tendrá 50 metros. O sea, un lago, los lagos no son profundos, los mares sí. A lo largo, es decir, de punta a punta, medirá 20 kilómetros. No es mucho. A lo ancho, es decir, de izquierda a derecha, medirá 12 kilómetros. El lago de Genesaret está rodeado por una cadena montañosa de pequeñas montañas, que es lo que hace que se provoquen constantemente ventarrones, fuertes vientos. Nosotros estamos aquí en el Valle de México, estamos rodeados por 3 cadenas montañosas, y si tú viajas a cierta zona de la ciudad, pienso en el sur, te darás cuenta que allí llueve más constante, allí hace más frío, allí el clima es más templado, porque está rodeado por 3 cadenas montañosas. Lo mismo sucedía con este lago, y actualmente todavía existe, no se ha secado ni mucho menos. El lago de Genesaret es el responsable mayoritariamente de surtir de agua potable al país de Israel. O sea que si la gente tiene agua es gracias a este lago. Así que la historia que tú conoces se lleva a cabo en este lugar con todas estas características importantes que van a influir. Vamos a empezar versículo número 16 y dice, Juan escribe, al anochecer descendieron sus discípulos al mar. Al anochecer descendían, dice Juan. Se trata todavía, hermano, todavía cuando ellos están bajando del monte para acercarse al lago, se trata todavía del mismo día en el cual el Señor había multiplicado los panes y los peces. Y como estaban en un monte, por eso Juan dijo, ya era de noche y teníamos que descender. Es una palabra constantemente que se describe cuando, por ejemplo, dicen varias partes de la palabra, y descendieron a Jerusalén. ¿Por qué? Porque normalmente las ciudades estaban arriba o los hechos ocurrían en los montes y tenían que descender para llegar a otro lugar. Lo mismo sucede. Así que hay un lapso, suceden 3 cosas en este lapso, hermano. Tenemos que tenerlo bien claro, porque Juan no nos lo menciona y va a ser bien importante. De las 3 cosas que suceden, Juan solamente nos menciona una, que es la de
cuando las personas se dan cuenta que Cristo ha multiplicado los panes y los peces, dice que lo fueron a buscar para convertirlo en rey. Porque decían, este es el Cristo, este es el Mesías que esperábamos. Eso sí no lo menciona Juan, pero también suceden dos cosas que Juan no sé por qué no escribe. Pero una de ellas es que el Señor se aparta, huye de ellos por un momento, por un rato, y después sale a despedir a la gente. Quizá los pocos que se quedaron allí, el Señor educadamente les dijo que te vaya bien, que Dios te bendiga, cuida a tu familia, ya no peques más. No sé qué les dijo. Segunda cosa que hizo, los despidió. Y cuando hasta el último ya se había ido, ¿sabes qué hizo? Finalmente fue a orar a solas. Esas tres cosas hizo. Todo esto a pesar de que estaba cansado físicamente. Entonces, hermano, ¿cuál descanso? ¿No? Porque habíamos dicho que los había llevado con la idea de descansar, pero ¿cuál descanso? Estaba cansado y él todavía dijo, necesito ir a orar. Así que mientras el Señor estaba despidiendo a todos y estaba orando, los discípulos fueron enviados a adentrarse a la próxima ribera. El Señor les dijo, yo tengo todavía unas cosas que hacer, ustedes se me van adelantando y ahorita los veo. Y hay un verbo que ocupa Marcos, bien interesante, hermano, porque él escribe, y Jesús nos hizo entrar en la barca. Así no lo escribe Juan, pero sí lo escribe Marcos, nos hizo entrar. Y ese verbo, ¿sabes de qué es? De que casi los obligó. Les estaba dando una orden, les estaba dando un mandamiento. No era, no Señor, no, yo me quiero quedar aquí contigo, ándale, es que está bien bonita la noche y la luna. Dice Marcos, nos hizo. Váyanse ya, súbanse, váyanse, necesitan llegar al otro lado. Así que no olvides que les está dando una orden. No lo olvides, más adelante lo vamos a ocupar. Pero ¿por qué entonces ocupa el Señor el hecho de darles una orden? ¿Por qué a la primera estos discípulos no querían quizá ir a la barca y llegar a Capernaum? Por dos cosas. Número uno, porque quizá no querían dejar solo al maestro. Ya no hay nadie, Señor. ¿Con quién te vas a quedar? ¿Qué vas a hacer? Ustedes no se preocupen por mí, vayan, no, pero ya es tarde. Y la segunda razón que no querían ir y que casi se les obligaba era porque los muchachos tenían miedo. ¿Qué tenían? Miedo primero porque ya estaba oscuro, dice Juan, verdaderamente ya estaba oscuro. Y mira, estamos hablando de la época antigua. ¿Había energía eléctrica, red pública? No, ¿verdad? Y si tú alguna vez has salido a provincia y te has asomado de noche, oscurece y no se ve absolutamente nada. La noche era densa. Entonces ellos dijeron, no Señor, nosotros para allá no vamos. Primero por el horario y segundo porque empezaron a haber cuestiones climáticas que no estaba muy bien que digamos. Ellos eran pescadores, algunos en su mayoría eran pescadores y conocían de situaciones meteorológicas y decían como que este viento no es normal, como que con la fuerza que está soplando el aire, no Señor, mejor yo te espero aquí abajo. Por eso es que el Señor les dijo, ya, váyanse. Así que aquí vamos a ver dos figuras bien importantes. Y así como vimos 4 personajes que nos van a hablar, aquí 2 figuras nos van a hablar. ¿Cuáles son esas 2 figuras? La tormenta y la barca. Así que vamos a comenzar con la primera, la barca. Cuando tú lees en la palabra de Dios, cuando tú escuchas en las predicaciones sobre tormentas, lo primero que se nos viene a la mente es, van a hablar de pruebas, ¿sí? ¿Tormenta igual a prueba? Sí. Para tormentas siempre se relacionan los momentos difíciles. ¿Y sabes qué? En esta ocasión, pues también lo veremos de esa manera. Tormentas igual a momentos difíciles. Hay tormentas, hay pruebas, hay situaciones, hay consecuencias ocasionadas por nuestros propios actos. ¿Estarás de acuerdo conmigo? Recuerda la historia de Jonás. A él le agarró una tormenta, ¿sí o no? Pero, ¿por qué? Por huir. Así que el Señor dijo, tú no te me vas a escapar. Podrás ir a donde quieras, pero está en el mar, está en un barco, rumbo a Jope, bueno, una tormenta. Esa tormenta no es de la que vamos a hablar, porque esa tormenta son por los actos que cometemos.
hay otro tipo de tormentas que son necesario cruzar. Es necesario cruzar cierto tipo de tormentas. Te hablo de otra tormenta. ¿Recuerdas cuando le agarra la tormenta al apóstol Pablo? Él iba rumbo a Roma. ¿Sí? Él iba rumbo a Roma y era necesario que atravesara esa tormenta. A él le agarra una tormenta en la isla de Malta, ¿sí? Y dice él que sentían y pensaba que ya se iba ¿a qué? A morir. Esa tormenta no fue por sus actos, fue porque era necesario cruzarla. Así que la tormenta de estos muchachos, ¿qué crees? Era necesaria cruzarla. Ninguno de ellos se había portado mal ni había hecho algo malo como para ocasionar esa tormenta. No se requiere mucho tiempo de cristiano, hermano, para comenzar a atravesar las tormentas. Si tú dices, me convertí en fe y hasta dentro de 4 años después viví mi primera tormenta, no, yo creo que te conviertes en cristiano y muy poco tiempo después ya estás atravesando la primera. Ya tengo problemas en el trabajo, ya me quieren correr, mi familia no está funcionando. Recién te conviertes y empiezas a experimentar lo que es la tormenta. Porque las tormentas, hermanos, son periodos en la vida de fe. Son periodos, así como hay periodos en los que nos va bien o que nos va mal, así la vida de fe también tiene sus periodos de tormentas y de calma. Por algo el apóstol Santiago, él dice, yo les recomiendo que tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas tormentas o pruebas. Él escribe pruebas. Diversas, él no dice cuando se encuentren en la tormenta o en la prueba, él dice cuando se encuentren en las diversas, en las muchas pruebas que les van a venir. Esta tormenta es muy peculiar y es diferente a todas las que te he mencionado. ¿Sabes por qué? Porque es Cristo quien los está enviando a la tormenta. Porque es el Señor que les está diciendo, entra a esa barca y pon rumbo a Capernaum. Jesús manda a sus discípulos a la tormenta. Yo no sé si tú lo habías visto de esa manera, o si no lo crees de esa manera, o si ya lo has entendido de esa manera. Pero hay que cruzar tormentas por obediencia. Cuando el Señor te diga, es necesario que vayas por acá, hay que ir. Pero Señor, adelante hay una tormenta. Es necesario. Hay tormentas por obediencia y esta es una de ellas. Yo no sé cuántas tormentas en tu vida has pasado por obediencia. Y yo no sé cuántas tormentas por obediencia pasarás, quizás saliendo de aquí por obediencia. Esto es trascendente que tú lo entiendas, hermano. Y no solamente que lo entiendas, que lo creas. Porque para el mundo, que tú le digas esto, que lea esto, es una completa locura. Es algo que no tiene sentido. Porque tú dices, yo creo en Dios, yo confío en Dios, yo espero en Dios, yo he de recibir cosas buenas de Dios porque amo a Dios. Y ellos te preguntan, ¿cómo en el Dios que tú esperas te manda a experimentar la dificultad? Pues sí. Pues sí, el Dios de amor, el Dios de perdón, el Dios de salvación, hermano, te manda a que te subas a esa barca y le obedezcas. Lo que esas personas no saben, lo que esas personas critican, es que aquellas tormentas por obediencia que decidimos dar el paso de obediencia van a producir y van a generar hombres y mujeres nuevos. Eso es lo que ellos no entienden. Ellos nada más ven, oye, pero ¿a poco tu Dios te quiere ver sufriendo? Te quiere ver llorando, te quiere ver padeciendo, te quiere ver enfermo, te quiere ver así, te quiere ver asá. Pero lo que ellos no ven es que esa tormenta va a regenerar un hombre nuevo. Mira, que cuando hay huracanes, que esta es la temporada de huracanes, ¿sabes uno de los beneficios de los huracanes cuál es? Limpiar los océanos. Así que cuando Dios mande una tormenta a tu vida, uno de los beneficios es que Él quiere limpiarte. Es que Él quiere renovarte. Es que Él quiere regenerarte.
Mira, no te espantes, pero la palabra dice que Dios no te enviará tormentas que no puedas soportar. ¿Que tenemos miedo de hacerlo de los discípulos? Sí. Sí, yo no digo que no. Los discípulos, siendo pescadores, teniéndole miedo a un lago, por algo. Pero también por algo el Señor les decía: ya ve, a cuántas tormentas, querido hermano, no has querido ir. De cuántas renovaciones, regeneraciones, de cuánto cambio te has perdido porque sigues diciéndole al Señor: me quedo aquí contigo, no quiero que estés solo. Cuando Él lleva tiempo diciéndote: sube a la barca y ve y cruza. Versículo número 17. Dice Juan: entonces ya era de noche y pues ya descendimos y entramos, casi obligados. Y dice que entraron a una barca e iban cruzando el mar hacia Capernaum, y estaba ya oscuro y el Señor todavía no venía. Figura número 2, la barca. La barca a la cual ellos se suben era pequeña. Ninguno de ellos era rico como para poder proporcionar un transporte ostentoso. La barca que ellos se suben no era un yate como la que los artistas tienen callados ahí en Miami, ¿verdad? Era una barca de trabajo. Pero ¿sabes qué era lo más importante? A lo mejor era una barca que estaba despostillada, que no estaba del todo pintada. Pero ¿sabes qué era lo importante de esa barca? Que esa barca era resistente de tormentas. Y que esa barca contaba con el espacio suficiente para que todos los discípulos subieran a bordo. Eso era lo importante. No es que si tenía 2 pisos, o que si tenía frigobar, o que si podían hacer una fiesta ahí en medio del lago. Lo importante era que cabían todos y que iba a resistir la tormenta. Ellos subieron con nerviosismo. Si tú alguna vez has viajado en barco, te mareas. Te mareas por el movimiento del oleaje. Ves el mar, ves las ondas, y no es algo como que tranquilamente. Pero a pesar de que subieron con todo ese nerviosismo a la barca, subieron acatando lo que el maestro les dijo. Así que esos discípulos tomaron su maleta como el Chavo del 8, ¿verdad? Y pusieron rumbo a la transición del aumento de fe. Ellos pensaban que nada más iban a ir a Capernaum, pero el Señor lo que estaba viendo al ver los que se navegaban es: allá van estos a la transición de la fe, al aumento, al nuevo nivel. Allá van. Y los discípulos temblando, sus rodillas, su voz entrecortada porque no lograban ver tierra firme. Pero el maestro, regresándose a orar, dijo: estos muchachos los dejo de ver siendo unos y me los voy a encontrar siendo otros. La barca, hermano, es tu vida. Tu vida debe de ser sin opulencia, sin vanagloria, como esa pequeña barca que estaba allí. Tu vida tiene que ser sencilla. Tu vida tiene que ser con humildad. Y no te estoy diciendo que aspires a la mediocridad, te estoy diciendo que seas humilde, tengas o no tengas. Que seas sencillo, tengas o no tengas. Pero tu vida, aunque sea humilde, hermano, tiene que estar preparada y lista para resistir cualquier tormenta. Tu vida tiene que... Tú dices: voy a atravesar la tormenta de la enfermedad. Tu vida tiene que resistirla. Voy a atravesar la tormenta de quedarme sin trabajo. Tu vida tiene que resistirla. Voy a atravesar la tormenta del desánimo. Tu barca tiene que ser resistente para esa tormenta. Querido hermano, para conocer a Jesús verdaderamente como es Él, hay que meterse al lago de la tormenta. Para que tú le conozcas, debes de meterte al lago de la tormenta.
Si no le quieres conocer tal cual es, quédate de espectador en la orilla de la tranquilidad, si tú quieres. Parado allí, observando nada más, a lo lejos. No, yo que voy a andar yendo para allá. No, hombre, ni loco, aquí estoy bien. Si no quieres conocer al Señor, quédate en la orilla, donde las olitas apenas mojan tus pies, donde la arena es cómoda. Pero si tú dices, yo quiero conocer a Cristo, tienes que tomar tus cosas, subirte a la barca y adentrarte e irte. Y fíjate que ellos no iban como a veces nosotros vamos en las albercas, ¿verdad? Los que no saben nadar, por la orillita, ¿verdad? Así, miren, no, se tenían que meter. Tú quieres conocer a Dios, tienes que meterte desde la orilla. Nada. Los que son discípulos, si tú te has preguntado alguna vez, ¿seré discípulo del Señor o seré seguidor? Aquí te va otra clave. Los discípulos no se quedan estáticos. Aquellos que han decidido en su vida, yo no me voy a ensuciar las manos, yo no me voy a esforzar, yo no me voy a sacrificar, yo no voy a hacer nada, esos no son discípulos. Los discípulos dicen, el Señor nos ha mandado. Ni modo, hay que subirnos a la barca y que sea lo que Dios quiera. Que sea lo que Dios quiera. Los discípulos pensaban a lo mejor que iban a morir. Y si hay que morir en el intento, hermano, nos morimos obedeciendo. Porque de nada te va a servir vivir 100 años en la orilla. Prefiero vivir 40 años y morir en el intento que quedarme viendo nada más como los demás sí lo hacen y yo. Para llegar al otro lado hay que meterse al mar, hay que subirse a la barca. Versículo 18 y 19 dice, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, al fin vieron a Jesús que andaba sobre el mar y que él se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Bueno, me salté el 18, ¿verdad? Dice 18, y se levantaba el mar con gran viento que soplaba, y cuando había remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Ellos ya iban. Al inicio la cosa no iba tan mal. Empezaron tranquilos la primera parte del recorrido. ¿Te acuerdas cuántos kilómetros te dije que medía lo ancho? 12 kilómetros. Aquí dice 25 o 30 estadios, lo que quiere decir 6 kilómetros. Entonces, la primera mitad, relax. Ahora te va a remar a ti, Pedrito. Ahora a ti, Juan. Ahora los hermanos. Los primeros 6 kilómetros, tranquilo. Mira tu vida, te subes a la barca y dices, tranquilidad, ay, qué tranquilo está el día. Justamente a la mitad comenzaron los contratiempos. De repente, dice Juan, se levantaron entonces ahora sí los vientos que empezaron a soplar, el oleaje que nos empezaba a sacudir. Pero te voy a decir una cosa, ellos no lo esperaban, pero Dios ya lo tenía presupuestado. A la mitad, cuando ellos estaban confiados, dijo, es momento de probar su fe. Así que, hermano, tú no te confíes demasiado. Tú dices, hasta ahorita todo tranquilo, todo chévere, todo fine, sí. En cualquier momento Dios dice, necesita una tormenta porque como que se está queriendo desviar. Como que ya empieza a trabajar más horas extras y ya no viene a la iglesia. Como que ya le ha bajado a sus horas de oración y de lectura de la palabra porque dice que no tiene tiempo para él, que necesita subirse al barco y cruzar una tormenta. A la mitad. Cualquiera que haya ido alguna vez, que haya tenido una cita romántica en Chapultepec y que haya dicho, qué bonito lago, hay que impresionar a la princesa. ¿Cuánto cuesta? 151, 402. Hijo. Pues sale pues, M2. Y usted toma una lancha y se va al lago. ¿Es sencillo remar o no es sencillo remar? No es sencillo remar. Tú quieres ir para un lado y acabas en el otro.
¿Es cansado remar o no es cansado remar? Muy cansado, tanto de los pies como de las manos. Llega un momento en el que ya están hasta partidas. Aquí era de noche, hacía frío. Para poder llegar, hermano, a donde Dios te mandó, hay que remar. No a donde tú quieres llegar, a donde Dios te mandó hay que remar. Les dijo, vayan a Capernaum. Les dio un lugar exacto, les dio las coordenadas. Para llegar a donde Dios quiere que llegues, hay que remar, hay que esforzarse. Entonces este es un cansancio por obediencia. Cuando obedeces, ¿te cansas? Sí. Sí. Por algo el Señor, y la Escritura es bien clara, porque Él dice, vengan a mí todos los que estén cansados. Vengan a mí. Si Dios no supiera que las tormentas y el camino de fe es cansado, no te diría, yo no recibo cansados. Pero como sabe perfectamente que el remar en la fe es agotador, dice, vengan y yo los haré descansar. Porque en otra porción de las Escrituras, una promesa de Dios es cuando dice, y yo renovaré tus fuerzas. ¿Por qué? Porque remar en la barca, en medio de la tormenta, es cansado. Cuando tú llegues al cielo y puedas platicar con el que sea, que le preguntes su testimonio, ninguno te dirá que fue salvo sin remar. Unos te dirán, porque el Señor lo dijo, me costó mi familia, me costó un buen trabajo, me costó levantarme más temprano, me costó burlas, me costó que me dejaran de hablar, me costó que me mataran. ¿Sabes cómo se llama eso? Remar. Eso es remar. Y ninguno del cielo llegará y será salvo sin remar. Ninguno podrás decirle, oye, qué fresco te ves. Lo peor que tú puedes hacer durante la tormenta, hermano, es dejar de remar. Es lo peor que puedes hacer cuando está el momento difícil. Lo peor que puedes hacer es dejar de remar. Ellos empezaron a ver el oleaje, el viento. No creas que soltaron las palas y dijeron, ya valimos, sino que empezaban a luchar, ¿verdad? No, jálale para el otro lado, ya se nos metió el agua. Pero estaban remando. Cuando estás en medio de la tormenta, lo peor que puedes hacer es dejar de remar, porque ciertamente morirás. Si tú dejas de remar, vas a morir. Querido hermano, nunca dudes que la fe te terminará sacando a flote. Es que son olas de 30 metros. Es que la situación está bien difícil. Sí, pero no dejes de remar. En las tormentas es cuando menos se deja de orar, hermano. En las tormentas es cuando menos se deja de escudriñar la palabra de Dios. En las tormentas es cuando menos se deja uno de congregar. En las tormentas es cuando uno menos deja de predicar. En las tormentas es cuando uno menos deja de ofrendar. Eso es remar. Pero hay personas que dicen, la estoy pasando bien difícil, me voy a encerrar en mi cuarto, quizá Dios ya no me escuche. No, ya conseguí otro trabajo, ¿sabes por qué? Porque no me alcanza. Eso es dejar de remar. Y eso le va a traer a él muerte. Porque de repente, en lugar de orar la hora que oraba, 5 minutos y eso, apenas. En lugar de escudriñar 20, 30 minutos, se queda dormido leyendo la Biblia. En lugar de congregarse, antes se congregaba 2 días a la semana, ahora 1 hora a la quincena. Eso es dejar de remar. ¿Y sabes qué le pasará? Morirá. Las tormentas, hermano, sirven para que tú te autodescubras un montón de cosas. Un montón de cosas. No sé si tú has probado alguna vez tus límites físicos. Dices, yo nada más aguanto corriendo 20 minutos, yo nada más aguanto cargando tanto peso. Te estás autodescubriendo. Las tormentas y las pruebas que Dios
te manda pasar es para que tú también te autodescubras. ¿Cuáles son tus límites y cuáles son tus alcances? Estos hermanos que se subieron a la barca, los 12 discípulos, sacaron a relucir sus miedos. ¿Qué dice Juan allí? Y dice, y tuvieron, no sé por qué dijo y tuvieron, era y tuvimos. Yo creo que él se sentía que no, ¿verdad? No, yo creo que él los calmaba, no, tranquilo Marcos, no, tranquilo, no. Y tuvieron miedo. La tormenta descubrió que tenían miedo. ¿Por qué no tuvieron miedo cuando estaban en el monte? Porque allí no había peligros, pero entraron a la tormenta de la obediencia y dijeron, aquí sí que tenemos miedo. Marcos describe una cosa que a mí me impresiona. Dice que hasta gritaron. ¿Tú has gritado alguna vez por susto? Sí, cuando me veo en el espejo todas las mañanas. Dicen. Gritaron. ¿Sabes por qué? Porque el maestro hasta este punto estaba ausente físicamente. No estaba con ellos. No estaba. Pensaron, ya no pasamos de esta, ya no voy a cargar los peregrinos. Yo creo que ahí se empezaron a confesar, la verdad, yo fui quien te escondió tu chancla la otra vez, perdóname. Estaba ausente físicamente, no estaba con ellos en el barco, en la barca, pero ¿sabes qué? No los abandonó nunca, por dos cosas, hermano. Primeramente, cuando estaba en el monte orando, ¿tú crees que no estaba orando por ellos? Amén. ¿Sí? ¿Tú crees que no estaba, Señor, lo que van a vivir ahorita, que sea para moldear su fe? Tú físicamente, querido hermano, no puedes ver al Señor, pero Él está orando por ti en el monte de Sión de los cielos. Porque Él sabe lo que vas a estar a punto de atravesar. Cuando ya vayas a 25 o a 30 estadios, sabrá que el oleaje aumentará. Pero ¿sabes qué estará haciendo el Señor? Orando que su fe no falte. El libro de los Hebreos nos enseña que hay como un tipo tribunal celestial de aquellos que se han graduado. Y ellos que se han graduado, ¿sabes qué están haciendo por ti y por mí? Orando, intercediendo y pidiendo. Así que Pablo, Moisés, Abraham, todos esos están diciendo, Señor, ten misericordia, ayuda a este pobre hombre, a esta mujer, que no le falte la fe. Eso es lo que está haciendo el Señor. Así que no estará todavía allí con ellos, pero sí que estaba con ellos. Y en algún momento de la tormenta, la segunda causa por la cual no estaba con ellos físicamente, pero sí espiritualmente, es que en algún momento el Señor desciende del monte y Él está rodeando, caminando el lago. ¿Qué quiere decir? Que los estaba mirando. ¿Dónde está la barca? Y entonces la barca ya luchando contra viento y marea, azotándose. Si tú puedes ver videos en YouTube, verdaderamente, hermano, el mar es imponente, pero el Señor caminando y observándolos y orando por ellos a la par. Tú y yo siempre estamos bajo la mirada amorosa de Dios. Siempre. Ahorita Dios nos está mirando. Cuando te vayas a tu casa, Dios te estará mirando. Cuando estés durmiendo, Dios te estará mirando. Cuando estés trabajando, Dios te estará mirando. Y si estás pasando tormentas, Dios te estará mirando. Nunca dudes que el Señor Jesús está hablando por ti ante Dios, el Padre, y que te está mirando. Físicamente no está, pero en espíritu está con nosotros. Yo no conozco a nadie, no he escuchado a nadie decirlo. Yo no he leído a nadie aquí que diga que el Señor lo dejó solo en una tormenta. No he escuchado a nadie que diga, y el Señor me abandonó a los 25 o 30 estadios y tuve que remar solo. El Señor no te va a abandonar en medio de la tormenta. Cuenta siempre con su oración, hermano. Cuenta siempre con su mirada. Porque eso está sucediendo, porque eso está pasando. Para llegar al otro lado, hermano, no solamente hay que remar, ¿sabes también qué hay que hacer? Vencer los miedos. Hay que atreverse a aventurar, a vivir la fe. ¿Y cómo puedo hacer eso? Vive una vida diferente. Predica el evangelio. Habla en cualquier oportunidad. ¿Tienes redes sociales? Predica. ¿Conoces gente con la cual tienes la oportunidad de decirle Dios te bendiga? Hazlo.
Eso es vencer tus miedos, porque a veces estamos, no, pero me van a eliminar. Y de 4,000 contactos me voy a quedar con 20. No, es que se van a reír de mí si les hablo y me van a decir, ¿y este loco qué? Vence tus miedos, hermano. Vence tus miedos. No vivas con temor a lo que puedan decir de ti. No vivas con temor de lo que te puedan hacer. Por algo Cristo dijo, témele al que puede condenar tu alma. A lo que le hagan daño al cuerpo, no. En el cielo tampoco habrá nadie que no haya vencido los miedos en medio de la tormenta. Vas a subir, vas a preguntar, ¿cómo te fue? No, al principio estuvo bien difícil y estuve a punto de tirar la toalla, pero gracias a Dios aquí estamos. Vencieron sus miedos. Así que habrá mucho que platicar y compartir. ¿En qué momento te sentiste más cansado? ¿En qué momento, a qué distancia empezó el oleaje? ¿Cuál fue tu mayor miedo? ¿Cómo le hiciste? Todo eso, hermano. Porque en el cielo no habrá ni descansados ni temerosos. En el cielo habrá cansados por obedecer y con miedo por obedecer. Versículo 20. Entonces ellos lo vieron, acuérdate, ya lo vieron. Y él les dijo, no tengan miedo, yo soy. No se veía nada, hermano. No se veía nada. Estaba oscuro. Porque esa es la plena seguridad con la que tú debes subir a tu barca. ¿Te imaginas el ruido que hacía el oleaje del mar y cómo chocaban en las barcas? ¿Tú crees que se escuchaba una voz tranquila? El Señor Jesús tuvo que gritarles, ¡no temáis! Y a pesar de que no veas al Señor, sabes que está contigo. Tu seguridad para obedecer, hermano, rumbo a la tormenta, es que los propósitos de Dios no se hunden. Los propósitos de Dios flotan en medio de la laguna y del mar. Si tú dices que la estás pasando difícil, el propósito que Dios tiene para ti no va a desaparecer. Y no va a hundir. Si no, mira, Noé. Se hundió la barca. Se hundió el arca. Porque sus propósitos flotan. Por eso el Señor Jesús viene a alentarte constantemente y a gritarte, no temas. Cuando sientes que no puedes más, Él viene y no lo ves todavía, pero estás, no temas. Por algo, la Escritura dice que sus discípulos, sus ovejas, los que le pertenecen, conocen su voz. Algún día lo veremos cara a cara, sí. Algún día le veremos tal cual es, sí. De momento no, pero Él escucha. Pero debes de escuchar su voz diciendo, no temas. Amén. Él está contigo, hermano. Escucha tu voz, su voz, y sigue adelante. No dejes de remar. Si van pasando, por favor. Dice el versículo 21. Ellos entonces, con gusto, le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Para que tú llegues a buen puerto, hermano, para que tú llegues a donde debes de llegar, no puedes hacerlo sin el Señor a bordo. Faltaba el más importante. ¿Y sabes qué nos enseña esto? Que tú puedes sentir a Dios mucho más en las tormentas que en la tranquilidad. Tú nunca vas a llegar a donde Dios te mandó que fueras sin Él en tu barca, sin Él en tu vida. Ellos llegaron
porque hicieron algo glorioso, algo clave. Dice que le recibieron con gusto. Le dieron una bienvenida, porque ellos sentían que morían, que ya nunca más iban a ver a nadie más. Pero al verle y al decirle: eres tú, sube, mi vida está a salvo. Cuando reciben al Señor en la barca, ellos sienten alivio y paz. Solamente hasta que reciben al Señor sienten alivio y paz de tenerlo con ellos. Quiero recordarte una cosa: sin Jesús vas a morir. Sin Cristo a bordo de tu barca no vas a llegar nunca a ningún lado y vas a morir a la mitad. La única forma de que tú y yo lleguemos al cielo es si Cristo está en tu barca. Si está en tu barca, llegarás. Si no está en tu barca, no hay una sola posibilidad de ser salvo. Una. Que alguien diga en el cielo: ¿y tú cómo estás aquí? Pues la verdad pagué. La verdad me lo saqué en una rifa. La verdad ocupé el lugar de alguien. Sin Jesús en tu barca no serás salvo. Para eso tú debes de recibir al Señor con gusto en tu vida. Para eso tú tienes que decirle: ven a mi vida. Nadie es obligado a que el Señor suba a su barco. Con ninguno el Señor dirá: ahora ya estoy aquí, te amuelas y yo quiero estar aquí arriba. Si tú no le dices: ven a mi vida, Él no subirá. Por eso debemos de decirle constantemente tú y yo al Señor: dirige mi barca, toma el timón de mi vida, porque ya me cansé de remar. Yo quiero que tú te lleves lo siguiente. Dios en tu vida hará más corto el viaje. Ellos ya sentían paz, ya no tenían aflicción. Dios en tu vida hará el viaje más corto. No lo hará pesado, no decir: ¿cuándo va a acabar esto? ¿Cuándo? Porque con el Señor hay algo asegurado. Y Dios en tu barca hará más fácil la lucha, la batalla en medio de la tormenta. Las tormentas son difíciles, sí, pero con Jesús en tu barca Él lo hará más fácil. Estas son las travesías que nos esperan. Si eres discípulo, si tú quieres serlo, estos son lo que nos espera. Tú decides si quieres caminar por la playa o si tomas tus cosas